Iniciaremos justamente en la importancia de la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible, para poder entender por qué cada vez cobra más importancia la agenda verde, las tecnologías verdes. Resulta importante pues ver dónde nos situamos actualmente, qué podría pasar si no modificamos el rumbo y qué podría pasar si es que realizamos estos esfuerzos para fabricar y producir de forma más eficiente, ¿vale? Y bueno, justamente cabe recalcar que nos encontramos en medio de una crisis socioambiental. Esta crisis socioambiental se origina por diferentes cuestiones, ¿no? Eh, la forma en la cual hemos estado interactuando pues con el planeta Tierra, con el medio ambiente, ha hecho que ha hecho justamente que nos ubiquemos en un punto de casi no retorno, ¿no? Estamos en medio de que cada vez nuestra actividad humana ha estado afectando de forma más continua el medio ambiente, ¿no? Y esto tiene diversos orígenes. Uno de los orígenes justamente es la cantidad de humanos que estamos en el planeta. Vemos el gráfico del lado derecho. En este gráfico podemos analizar justamente cómo ha sido el comportamiento del número de personas que habitan la Tierra con el paso del tiempo, de 1950 a la fecha. En el año 1950 estábamos muy cercanos a los 2.000 millones de personas. Y para el año 2022, exactamente a mediados de noviembre del 2022, alcanzamos una cifra de 8.000 millones de personas. Es decir, en menos de 100 años somos casi 4 veces más la cantidad de personas en la Tierra. ¿Y esto qué trae consigo? Esto consigo trae diversos problemas. Dentro de esos problemas justamente o justamente se encuentra el que necesitamos al menos 4 veces más la cantidad de recursos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero cabe recalcar que no solamente utilizamos los recursos para las necesidades básicas, sino realmente tenemos una diversa serie de problemáticas, como que consumimos incluso más recursos de los que a veces necesitamos, ¿no? Eso a través de, por ejemplo, cambiar el teléfono cada año, eh, utilizar o más bien desechar ropa que todavía sigue siendo útil, etcétera. Entonces, estamos consumiendo los recursos de una forma bastante acelerada. De acuerdo a las proyecciones que se tienen, en el año 2050 seremos cerca de 9.700 millones de personas. Para el año 2080 seremos 10.400 millones de personas. Si bien la tasa de crecimiento es menor, seguiremos siendo más. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que para el año 2050 se tiene como un estimado que para satisfacer nuestras necesidades, tal y como vivimos actualmente, se va a requerir para el año 2050 el equivalente a 3 planetas Tierra para poder satisfacer nuestras necesidades, lo cual es prácticamente imposible. El planeta Tierra solo es una y si lo explotamos en un punto de no retorno, podríamos empezar a asumir problemáticas mucho mayores, ¿vale? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nos encontramos en medio de la crisis socioambiental, pero no es la única razón. Para ello, vamos a ver los siguientes gráficos, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el gráfico de la industria del plástico. ¿Cómo se ha comportado en los últimos 70 años, ¿no? Para el año 2000, perdón, para el año 1950, el consumo de plásticos, consumo, fabricación, etcétera, fue de 1.5 millones de toneladas métricas de plásticos, que son polímeros, botellas de plástico, pinturas, tintas, recubrimientos, adhesivos, etcétera. Eran apenas 1.5 millones de toneladas métricas. Para el año 2018, la cifra alcanzó los 359 millones de toneladas métricas, más de 300 veces el volumen que se tuvo apenas 70 años atrás. ¿Y esto que trae consigo? Pues prácticamente la extracción de recursos, la transformación, las emisiones durante la transformación y la emisión de esos residuos plásticos.
¿no? Esto obviamente ha favorecido la parte económica. Muchos de las empresas en las cuales estamos justamente se favorecen de esta intensa actividad económica y de este crecimiento de mercado. Pero quien está pagando la consecuencia, quien está pagando la factura, por así decirlo, es el medio ambiente, porque estamos tomando recursos de una forma muy veloz y estamos emitiendo residuos también de una forma más rápida de lo que el planeta Tierra puede asimilar, ¿no? Otra de los factores es, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono. La actividad humana trae de forma intrínseca emisiones de dióxido de carbono equivalente. Para el año 1995 emitimos una cantidad menor de 25.000 millones de toneladas métricas. Para el año 2023 estábamos en un cercano de 37.5 millones de toneladas métricas. ¿Vale? ¿Esto qué trae consigo? El problema es que estamos emitiendo en apenas menos de 30 años cerca del 50% más de dióxido de carbono. Y esto juega un papel crucial porque este dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo puede tener efectos adversos significativos en la vida en el planeta tal y como la conocemos. Uno de los factores o métricas macroscópicas que hemos visto que se ha modificado es la temperatura terrestre. La temperatura promedio ha ido en incremento en los últimos años. Todos hemos escuchado en las noticias que rompemos el récord de temperatura en tal lugar, que hay sequías muy intensas en algunos otros lugares y que cada vez los fenómenos naturales son más fuertes. Ese puede ser uno de los reflejos del incremento promedio de temperatura. Para que nosotros podamos calentar el planeta Tierra 1 grado centígrado, se necesita una cantidad inmensa de energía y lo estamos haciendo, ¿no? A partir de 1970, la temperatura promedio de la Tierra ha ido en incremento. Actualmente nos encontramos en un incremento de temperatura de 1.3 grados centígrados, ¿vale? Hay diversa bibliografía que podemos encontrar en donde se dice que el límite seguro es 1.5 grados centígrados. Estamos realmente muy cerca de alcanzar el límite seguro. Y por encima de este límite podríamos empezar a poner en riesgo muchas especies que nosotros conocemos y la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Esto nos sitúa justamente en el entendido de que hay ciertos límites que no deben de ser rebasados. Justamente en pantalla vamos a poder ver cuáles son estos límites que no deben de ser rebasados, que se han mantenido constantes a lo largo de millones de años para permitir la vida tal y como la conocemos y que el poder rebasarlos podría poner en riesgo el equilibrio en el planeta a nivel macroscópico, ¿no? Estos son 9 límites que, de acuerdo a diversos análisis que los expertos han realizado, no deberíamos de rebasar. Primero son eh, la incorporación de nuevas entidades al planeta. Segundo, el agotamiento de la capa de ozono estratosférico. En la segunda, o la tercera, perdón, es la carga de aerosoles a la atmósfera. La cuarta es la acidificación de los océanos. La quinta, los ciclos biogeoquímicos. La siguiente es el uso de agua dulce, seguido también del cambio del uso de tierra, seguido de la integridad de la biosfera y de cambio climático. Normalmente, cuando nosotros dirigimos ciertos esfuerzos, estos esfuerzos van a emitir menos dióxido de carbono, pero los impactos que debemos de considerar son más allá del dióxido de carbono. Necesitamos considerar también, por ejemplo, los otros 8 límites planetarios. Cada uno de ellos tiene su propia razón de ser. En este webinar no abordaremos cómo impacta y cómo se interrelacionan con la vida como la conocemos, pero vamos a abordar, por ejemplo, casos muy específicos. En el caso de la acidificación de los océanos, nosotros emitimos con nuestras actividades diarias dióxido de carbono o algunos otros componentes ácidos que son liberados o que son solubilizados en el mar. Esto disminuye el pH del mar y modifica la forma en la cual las sustancias químicas y las especies pues viven o conviven, ¿no? Por ejemplo, cuando acidificamos el mar, los carbonatos dejan de estar disponibles en la forma en la cual pueden ser aprovechados por los seres vivos, tales como los corales o incluso para la formación de conchas, etcétera. Entonces,
Al modificar nosotros la forma en la cual está el carbonato, ya no está listo y disponible para que las especies sigan su ciclo como normalmente lo hacen y podamos poner en riesgo justamente los corales y todas las especies que necesitan de estos carbonatos, ¿no? Es solamente uno de los ejemplos. El otro son los ciclos biogeoquímicos, que esos ciclos son del fósforo y del nitrógeno. Nosotros extraemos el fósforo y el nitrógeno de la naturaleza, la modificamos y esto genera que estas especies, nuevas especies químicas modificadas hechas por el hombre, pues después sean liberadas hacia el ecosistema y el ecosistema lo reciba de forma distinta. En el caso del fósforo y el nitrógeno, pues se llegan a ocupar en biocidas, fungicidas, plaguicidas en la zona agrícola y en el área de recubrimientos, por ejemplo, en los fosfatos de zinc para recubrimientos anticorrosivos. Entonces, por ejemplo, estas especies, nuevas especies de fosfato y de nitrógeno, son emitidas y generan una mayor cantidad de nutrientes para, por ejemplo, algas, ¿no? Y entonces, si estos llegan a cuerpos de agua, las algas tienen una mayor cantidad de nutrientes, proliferan, pero alteran el equilibrio que se tenía en ese cuerpo de agua, ¿no? Y entonces, si eso lo vemos, pues ya, si tenemos un seguimiento a todo lo que afecta esta variación, pues realmente vemos que hay repercusiones significativas a nivel global. Y bueno, con esto en mente, ubicamos que estamos en medio de una crisis socioambiental. Si no cambiamos la dirección, podríamos dirigirnos a puntos de no retorno, ¿no? Y con esto en mente, en el año 1987, en un informe que se denominó Our Common Future, o Nuestro Futuro Común, se acuñó el término de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, bajo este informe, se acuña como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Aquí puede haber alguna confusión. Muchas veces, en mucha bibliografía, la sustentabilidad y la sostenibilidad se abordan de forma similar, como si fueran lo mismo, ¿no? Pero tienen en alguna bibliografía también ciertas diferencias. La sustentabilidad se refiere a mantener los recursos sustentables con el paso del tiempo, es decir, que hoy y en el futuro los recursos sean viables. La sostenibilidad, aparte de querer mantener los recursos viables, se preocupa en el cómo los vamos a estar utilizando el día de hoy, ¿vale? El desarrollo sostenible, entonces, de una forma primordial, coloca con el mismo peso en la balanza a la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Pero cada vez está cobrando más relevancia el concepto en el que nosotros como sociedad existimos porque el medio ambiente existe. Sin el medio ambiente, nosotros no existimos. Y si nosotros no existimos, la economía no existe. Entonces, a quien deberíamos de darle mayor prioridad es al medio ambiente. Y es al que estamos descuidando más. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, pero lo que realmente tenemos que tomar en cuenta es que en las decisiones que podríamos tomar, sí podríamos poner también en la mesa, pues pues las decisiones que puedan ser más sostenibles, sustentables y verdes. Cabe recalcar que actualmente, con la problemática que todos sabemos, la problemática política que pondera a nivel global, pues la agenda verde está cobrando cada vez menos relevancia. Pero no por ello podríamos dejar de realizar ciertos esfuerzos para poder mantener decisiones ecológicas y verdes. Y bueno, justamente para el año 2015 se firmó un acuerdo en París que se denomina la Agenda del 2030. En la Agenda del 2030 se fijan metas a las cuales tenemos que llegar en la fecha, 2030, ¿no? Y a partir de ahí, muchos países y muchas organizaciones se apegan a la toma de decisiones con el objetivo de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Las ODS son 17 y se ven en pantalla. Lo que podemos ver justamente es que no solamente se preocupan en el mantener los recursos viables con el paso del tiempo, sino también en cómo podemos distribuir los recursos actualmente de forma equitativa. Y con eso tenemos, por ejemplo, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y así sucesivamente en 17 puntos.
Estos puntos no los abordaremos de forma puntual cada uno de ellos, pero se encuentran disponibles en la página de la ONU para que si quisieran consultarlos, ahí se puede ver con más detalle cada uno de estos puntos y cuál es la métrica que se buscaría alcanzar, ¿vale? Entonces, sé que estos conceptos pueden parecer muy alejados de nosotros, ¿no? Pero realmente sé que desde la industria de pinturas podemos poner nuestro granito de arena para poder apoyar a una economía del desarrollo sostenible, una economía un poco más verde, ¿no? Muchas veces esas decisiones pueden ser tomadas desde las direcciones, sustituir la energía de petróleo por la sustitución a energías limpias, etcétera. Pero nosotros, desde la formulación, también podríamos poner nuestro granito de arena. Y justamente este es el tema principal de la presentación de hoy. Cómo, desde la formulación, podemos contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Y para ello, justamente, debemos de ver cuál es el impacto de la industria de pinturas, ¿no? Todos sabemos que una formulación, una pintura, una tinta, un recubrimiento, está basado en 4 elementos básicos. Un sistema de resinas, polímeros formadores de película, solventes, un sistema pigmentario que está constituido de pigmentos y cargas, y aditivos, que pueden ser antiespumantes, dispersantes, etcétera. Nosotros utilizamos esa materia prima, pero realmente esa materia prima ya lleva un proceso de fabricación y a nivel global consumimos una cantidad muy significativa de estas materias primas. En la tabla del lado derecho vemos un análisis que se hizo en el año 2018. El artículo del que fue tomado esta información se denomina o se llama An Eco-Strategy for Development for More Sustainable Coatings y está completamente libre en Internet. Entonces, si quisieran consultarlo, está libre o incluso podríamos compartirles el link, ¿no? Pero bueno, en este artículo viene compilado el uso de diferentes materias primas para el año 2018. Y para ese año, por ejemplo, la resina de bisfenol F, epóxica, se utilizó en 9.94, perdón, 2.94 por 10 a las 6 toneladas. Es una cantidad gigante. Y es aquí donde podemos ver que realmente, si sumamos los esfuerzos, sí podríamos generar un impacto significativo a nivel global, ¿no? Y por ejemplo, en este mismo artículo se aborda cómo es que la industria de pinturas tiene ciertos impactos en algunos de los límites mencionados anteriormente. Vamos a abordar el uso de combustibles fósiles. Para el mismo año se consideró que la industria de pinturas consumió 56 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo cual equivalió para ese año el 0.48% de consumo anual de combustibles fósiles. Realmente la industria es como pequeña comparado al 100%, pero sigue teniendo un grado de importancia significativo. Y en el caso de combustibles fósiles, las materias primas que mayor consumieron esto fue las resinas acrílicas, los solventes oxigenados, las resinas epóxicas, el dióxido de titanio y las resinas tipo uretano. El dióxido de titanio, por ejemplo, no es que por sí mismo consuma una alta cantidad de combustible, simplemente la alta cantidad de dióxido de titanio que nosotros consumimos lo lleva a un porcentaje mayor, ¿no? Por otro lado, tenemos la ecotoxicidad de agua dulce. Se registró un total de 4.26 millones de toneladas de materiales ecotóxicos a las reservas de aguas dulces. De los principales contribuyentes fueron el polvo de zinc, las resinas acrílicas, biocidas, solventes oxigenados y resinas alquidales, ¿vale? Pero todo contribuye a esto, ¿no? Y vemos que justamente son parámetros que se miden en los límites interplanetarios, ¿vale? Y que pueden ser analizados también a través de herramientas como el LSA, Life Cycle Assessment o análisis de ciclo de vida, que son herramientas que nos permiten ver si un producto es sostenible, sustentable o no es sustentable, ¿no? Para evitar el greenwashing. Y bueno, justamente para poder ver cómo podríamos contribuir aterrizándolo a conceptos que ya tenemos dentro de la industria de pinturas, tintas y recubrimientos, realmente hay un análisis que hizo Evonik Coating Additives con miras a esto. Y realmente me pareció bastante acertado y quisiera compartirlo con ustedes. De acuerdo a Evonik,
podemos contribuir de forma primordial a tres ODS. El ODS 3, salud y bienestar; ODS 9, industrial, innovación e infraestructura; y la 12, producción y consumos responsables. ¿Cómo podemos contribuir? De acuerdo a diversos subobjetivos, con los parámetros que vemos en la parte superior de la pantalla. Si nosotros quisiéramos contribuir al subobjetivo 3.9, menos muertes y enfermedades por sustancias químicas peligrosas, primero tenemos que utilizar en nuestras formulaciones sustancias de uso seguro. Podemos evitar esas sustancias que ya sabemos que pueden tener efectos adversos en la salud de nuestros colaboradores y en la salud de quienes utilizan nuestros productos. Y por otro lado, podemos cumplir las etiquetas y las regulaciones que ya se encuentran disponibles. Para el subobjetivo 9, transformación a tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente, justamente vemos que podemos contribuir desde la reducción de compuestos orgánicos volátiles y la eficiencia en la producción, por ejemplo, en la molienda. Si eficientizamos la molienda, podemos emitir menos dióxido de carbono hacia la atmósfera, propio de la energía requerida para moler, ¿no? Y si buscamos contribuir al subobjetivo 12.2 y 12.5, materiales renovables, reducción de residuos mediante la reutilización y reciclaje, podríamos en una primera etapa generar formulaciones más durables que requieran menos mantenimiento con el paso del tiempo, formulaciones de materias primas sostenibles, biobasadas, y favorecer las soluciones circulares. Vamos a abordar entonces algunos ejemplos muy específicos y puntuales de cómo es que estos conceptos pueden ser aterrizados a la selección de la materia prima, ¿no? Y justamente con esto en mente, vamos a analizar cómo contribuir desde el subobjetivo 3.9, menos muertes y enfermedades por sustancias químicas. Y bueno, justamente para contribuir, lo que mencionaba anteriormente, debemos de utilizar materias de uso seguro que no dañen la salud de nuestros colaboradores, nuestra propia salud y también la salud de nuestros consumidores, y cumplir con las etiquetas o con cumplimiento regulatorio, ¿no? Las materias, y esto parte desde una premisa. Todos deberían de estar seguros cuando fabrican y aplican pinturas, tintas y recubrimientos, así como cuando están en contacto con ellos en su día a día, ¿vale? ¿Y cómo podemos favorecer esto? Mediante diversos listados de exclusión. Hay diversos listados que ya mencionan cuáles son las sustancias que deberían de ser evitados, y te pueden mencionar por qué. Porque son hetotóxicos, son cancerígenos, son biopersistentes, etcétera. Estos listados, entonces, se encuentran en la parte del lado derecho. Cada uno de ellos tiene sus propias razones. Por mencionar alguno, está el POP, la Convención de Estocolmo de Contaminantes Persistentes Orgánicos, la Convención de Rotterdam, el listado REACH, SBSH, la Proposición 65 de California, HAPS y algunos estándares de juguetes, porque los niños muchas veces introducen a su boca juguetes que puedan estar recubiertos, y entonces necesita que esa tinta sea de uso completamente seguro, ¿no? Entonces, justamente como podemos ver, pues tenemos que evitar todo este tipo de sustancias que puedan estar en estos listados. Sé que las regulaciones en México muchas veces no son tan estrictas, pero podríamos hacer ese esfuerzo de tratar de reducir los materiales que puedan estar dentro de estos listados, ¿vale? Y bueno, muchas veces la duda sería, ok, yo utilizo el producto A, ¿no? ¿Cómo sé que este producto A no tiene ningún componente químico que está en todos estos listados? Muchas veces los fabricantes, tales como Evonik, ya cuentan con toda la información disponible para que puedan estar seguros que no tienen sustancias que puedan ser dañinas para el cuerpo humano. Y bueno, justamente una de las tendencias que se ha mostrado respecto a esto es el PTFE, tratar de eliminar el PTFE de diversas formulaciones, ¿no? Y vamos a analizar el PTFE como una cera y algunas alternativas que puedan sustituirlo, ¿no? El PTFE, como tal, es un polímero de baja peligrosidad. Incluso por la OCDE está considerado como un polímero of low concern.
No es tóxico, no migra, no es bioacumulable y es química y biológicamente estable. Tiene diversas características bastante interesantes. El problema es que el PTFE puede venir con PFAS y PFOS. Las PFAS son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, y las PFOS son compuestos de ácido sulfónico perfluoroctano, ¿no? Los cuales ya se ha demostrado si son tóxicos, si son bien persistentes y pueden tener efectos adversos a largo plazo para la salud humana. Entonces, para evitar que estas especies puedan hacernos daño, pues justamente se, se reguló el PTFE y se está tratando de evitar, ¿no? Tanto en surfactantes como modificador superficial. El PTFE tiene características muy interesantes. Esas características son el menor coeficiente de desliz, también tiene una muy buena resistencia a la abrasión y tiene un punto de fusión muy elevado. Vemos en pantalla que tiene un punto de fusión de 320 a 330 grados centígrados. No hay una cera que pueda llegar a ese punto de fusión. Y entonces en materiales que van a estar sometidos a alta temperatura, pues realmente es muy difícil poder encontrar sustitutos al PTFE. Vemos en la parte superior pues diversas ceras que se utilizan y que pueden ayudarnos a sustituir el PTFE, pero no tienen exactamente las mismas características para diversas formulaciones, ¿no? Pero aún así, la mezcla de ceras, lo que se le conoce como el waxology, puede ayudarnos a encontrar ceras óptimas para su reemplazo. Y justamente para ello vamos a analizar el gráfico que tenemos en esta slide. Es un can coating acuoso que tiene un 1.5% de cera, se cura por 220 minutos, perdón, a 220 grados centígrados por 2 minutos. No es un horneado prolongado y se aplica a 0.5 mils en DFT, es decir, en película seca, ¿no? Y lo que vemos en pantalla es la medición del coeficiente de fricción. Entre menores el coeficiente de fricción, más desliz existe. El blanco vemos que tiene un coeficiente de fricción elevado, mientras que las diferentes ceras pues tienen un coeficiente de fricción mejorado. El PTFE en este caso está con un color más oscuro, SST3, un PTFE que muchos pueden ya conocer. Vemos que tiene un COF de 0.104, mientras que, por ejemplo, ceras como la S394, la MaxWax 80 y la BioSlip EA65 tienen un COF menor. Entonces, en desliz, la mezcla de ceras puede ser una excelente opción. En el caso de la BioSlip, incluso estamos hablando de un material biobasado. Entonces, cumple con una forma sustentable en diferentes factores, ¿no? Bueno, eso en cuanto al desliz. Podemos ver ahora en pantalla lo que ocurre en cuanto a la resistencia al rayado. Vemos justamente que la SST3 tiene un rayado de 9.5. El máximo es 10. El 10 es como excelente. entonces tiene un performance bastante adecuado y siendo alcanzado por otras Max Wax, ¿no? En el caso del 10 es la BioSlip EA65 y en el caso del 9.5 es la Max Wax 421. No se ve en pantalla, pero se tapó un poquito el nombre, pero son esos los grados, ¿no? Y justamente lo que podemos ver es que es posible y es viable tener desliz y resistencia al rayado de forma significativa, incluso en horneados breves. Para estar expuesto a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo, realmente sería complicado, ¿no? Entonces, el PTFE, que está regulado, lo buscamos reemplazar, hay alternativas que pueden ayudarnos a reemplazarlo y que de esta forma podemos evitar efectos adversos en la salud humana por los contaminantes que pueden venir en el PTFE, las PFAS y los PFOS, ¿vale? Este es el primer ejemplo, pero vamos a abordar ahora otro ejemplo. Subobjetivo número 4, transformación a tecnologías eficientes y ecológicas. Para poder cumplir o para poder apoyar a nuestro planeta cumpliendo los objetivos 9.4, se da mediante la reducción de compuestos orgánicos volátiles y mediante la eficiencia en la producción. Para que nosotros podamos reducir los compuestos orgánicos volátiles, vamos a analizar con diferentes tecnologías. Muchos tienen este approach, pero vamos a revisar en específico cómo en sistemas alquidales, que todos conocemos que son principalmente, no limitante, pero principalmente base solvente, pues hay diversas tecnologías. Es una tecnología que no es nueva, pero que es bastante eficiente
con con miras a poder cumplir con las regulaciones de VOCs, ¿no? Pero para poder analizar justamente cómo es que puede ayudarnos, debemos entender que es un compuesto orgánico volátil, ¿vale? En México, la norma que hasta el momento sigue rigiendo eh, los límites de VOCs es la NOM 123 Semarnat 1998. Sé que hay un anteproyecto, el anteproyecto es eh, el PROCNOM SCFI 2000. Este anteproyecto ya vi que ya está publicado en páginas oficiales del gobierno, pero hasta el momento donde yo me quedé es que sigue siendo vigente la NOM 123 Semarnat 1998. Si tienen otra información, si nos la pueden poner en el chat, estaría excelente, pero hasta donde me quedé es la norma vigente. Y bajo la norma del 1998 se define a compuesto orgánico volátil como eh, cualquier compuesto químico orgánico volátil que participa en las reacciones fotoquímicas atmosféricas en conjunto con los óxidos de nitrógeno, la luz solar y el calor. Y entonces se convierte o generan ozono toposférico. El ozono toposférico, contrario al estratosférico, es dañino para nosotros. No está en contacto con nosotros y puede afectar nuestra salud. Es por eso que se regula. Y justamente los límites actuales pues son algo elevados, pero la nueva norma traería menores límites según sea caso. Y esto puede ayudar a la salud, pero nos limita a tener que cumplir a lo que diga la norma, ¿no? Y bueno, para poder cumplir en recubrimientos alquidales y reducir los VOCs, existe una tecnología que son las resinas alquidales. Las resinas alquidales son resinas emulsificantes que van a estabilizar el agua en el sistema. El agua introducida ocupa un volumen y ese volumen va a reemplazar volumen de solvente principalmente. Y entonces, al tener menos solvente, tenemos menos compuestos orgánicos volátiles en nuestra formulación. La ventaja de utilizar las resinas alquidales contra los emulsificantes justamente es que es más estable e incluso forma película. Una vez que libera el agua, se evapora el agua, queda una parte de la molécula disponible para entrecruzar con la resina alquidal y que de esa forma potencialicemos el performance de nuestra película. Este tipo de tecnologías ha caído en ciertas problemáticas porque muchas veces se ha probado y no da el resultado, pero hay grados mejorados y estos grados mejorados ya tienen un performance y una compatibilidad mejor y eso ha hecho que incluso se pueda tener mejor desempeño que teniendo un alquidal por sí mismo. Y, por ejemplo, este tipo de resinas se ocupa de una forma muy especial. Eh, lo ideal sería tener una emulsión intermedia. En esta emulsión intermedia agarramos parte de la resina alquidal, metemos solvente, agregamos agua, perdón, agregamos la polisacárida y agregamos agua. La emulsión intermedia es prácticamente la emulsión del agua, donde podemos incorporarlo de una forma más eh, controlada, por así decirlo, ¿no? Y esta emulsión intermedia puede ser incorporada ya a nuestro producto final, que es nuestro esmalte. Vemos justamente que se agrega la emulsión intermedia en la fase final del proceso, ¿vale? En el punto número 11. Y lo que podemos ver de forma adicional también es que se reduce la cantidad de secantes que se requieren, porque se puede sustituir parcialmente la resina, muy pequeña cantidad, pero se puede sustituir parcialmente la resina alquidal. Y entonces, al reducir la cantidad de resina alquidal, podemos reducir la cantidad de secantes, debido a que los secantes se dosifican en función de vehículo oxidable, ¿no? Y como el vehículo oxidable es la alquidal, pues podemos reducir parcialmente los secantes en la fórmula. Y esta fórmula fue analizada. Vemos en esta tabla justamente los resultados obtenidos. Primero vamos a analizar los compuestos orgánicos volátiles. Los VOCs se reducen, como se ve en la parte superior de la pantalla, de 387 gramos por litro a 272 gramos por litro, ¿vale? Y a pesar de que podemos ya cumplir con las regulaciones de VOCs, tenemos ahorros de 18% en volumen y 6.10% en peso. Y vimos que redujimos la cantidad de secantes. Lo que vemos en pantalla también
es que el tiempo de secado pasa de 3 a 2.5 horas. Entonces, reduciendo secantes, incorporando agua y generamos un secado incluso mejorado. Pero esto depende de la fórmula, porque puede mantenerse sin mejoría en tiempos de secado con esta misma reducción de secantes, ¿vale? Y de forma adicional, vemos que el brillo se mantiene, el amarillamiento es menor con el uso de la resina polisacárida y las blancuras se ven mejoradas, ligeramente, pero mejoradas. Y la relación cubriente-contraste también se ve de forma bastante estable. Entonces, vemos que es posible ser o generar una formulación más verde con beneficios de performance, ¿no? Otra de las formas en la cual podemos contribuir es justamente mediante la mejora del proceso, mediante la eficiencia de producción, y en este caso vamos a abordar una tecnología que muchos de ustedes pueden ya conocer, las aerosiles, ¿no? Que son sílicas que tienen una modificación reológica porque generan una red tridimensional consigo mismos. Son modificadores reológicos no asociativos que interaccionan pura sílica con pura sílica y de esa forma modifican la reología del sistema con un comportamiento principalmente pseudoplástico. Lo que todos conocemos es justamente que estas sílicas, las Aerosil 200, las Aerosil R, tienen que ser molidas o tienen que ser dispersadas por un largo tiempo para que den un efecto adecuado. Del lado izquierdo tenemos un recubrimiento que es melamina acrilato, un recubrimiento transparente con un 1% de Aerosil 200, que es muy dura. Vemos que después de 10 minutos, molienda, pues tiene prácticamente una muy alta cantidad de aglomerados. Después de 20 minutos, los aglomerados se disminuyen. Después de 40 minutos, sigue habiendo una muy pequeña cantidad de aglomerados y después de 60 minutos tenemos una apariencia bastante adecuada. El requerimiento de este tipo de aerosiles para poder ser eficientes es justamente moliendas adecuadas. Del lado derecho tenemos el gráfico en el cual vemos justamente cómo puede ser el comportamiento reológico con propelas, con disco tipo Cowles o con algunos molinos. Y entre más sea el cizallamiento, mejor va a ser la reología, ¿no? Pero justamente llega a nuestro catálogo y al catálogo de Bonic Coating Additives unas sílicas que ya no requieren tal proceso tan agresivo de molienda. Reducimos el efecto de o el proceso de molienda por efecto del aerosil y tenemos ahorros en costos de producción y producciones más eficientes. Vemos justamente en esta tabla que es posible reducir estos tiempos. Pasamos de 60 minutos de molino de perlas y 45 en el caso del R972 a 15 minutos en dispersor, manteniendo mismas viscosidades. En el caso del 805, 12 y 972, mantenemos la reología en bajo esfuerzo de corte muy similar. En el caso del R9200, su efecto es diferente. Entonces, no nos fijemos en el tema de la reología, su efecto es más para resistencia a la abrasión. Pero en el caso de los que sí buscan reología, vemos que se mantiene pasando de 60 y 45 minutos en molino de perlas a 15 minutos en dispersión, con misma reología. Y las propiedades ópticas del recubrimiento, en este caso es un poliuretano de 2 componentes, se van a mantener. Vemos justamente en pantalla, en esta nueva tabla, eh, justamente cómo se comporta en cuanto al brillo y en cuanto al haze, ¿vale? El brillo se mantiene y el haze también se mantiene. Es decir, pasamos de 60 minutos de molino a 15 minutos en dispersión con propiedades similares. Esta es la tecnología de Aerosil Easy to Disperse y pues tenemos muestras para ustedes en caso de que quisieran probarlo. Prácticamente son equivalentes. El Aerosil R805 es el equivalente al Aerosil E805, solo con la mejoría de que es de fácil dispersión. Y quitamos la molienda por efecto de la sílica. Y bueno, vamos a la parte final de la presentación con cómo podemos cumplir con el subobjetivo 12.2 y 12.5. Materias primas renovables, reducción de desperdicios o reuso y reciclaje. Lo que vemos ahora en pantalla es cómo podríamos cumplirlo mediante mayor durabilidad de nuestros productos, materias primas sostenibles o sustentables, como son los biobasados, y soluciones circulares. En el último punto, por ejemplo, hablamos de las tintas. Las tintas para que pueda utilizarse el plástico donde está la tinta,
pues tiene que ser liberada este plástico de esta tinta de forma simple, y Evonik está lanzando un nuevo producto que favorece el desteñido, el de-inking, como se le llama, ¿no? No vamos a abordar esa tecnología el día de hoy, pero es algo muy nuevo de Evonik Coating Additives. Vamos a situarnos entonces en materias primas sustentables, biobasadas, ¿vale? Y eh, justamente abordaremos estas tecnologías, materiales primas que son de origen biobasado. Hay diversos factores que deberíamos de considerar para considerar un producto biobasado, pero principalmente hay una diferencia, carbón nuevo y carbón viejo. El carbón viejo es carbón que es extraído de las entrañas de la tierra en forma de petróleo, ¿no? Y que había sido procesado y asimilado por la tierra por millones de años. El carbón nuevo es el carbón derivado de plantas, animales, etcétera. Y principalmente en este caso es de plantas, ¿no? Y este carbón nuevo tiene la particularidad de tener un neutrón más en el átomo. Pero bueno, eso es cómo se va a cuantificar, etcétera. Las soluciones que Evonik Coating Additives tiene para el efecto de tener material primo biobasado en sus productos están del lado izquierdo. Esta tabla es un compilado de todas las soluciones actuales que están en el catálogo. No necesariamente son productos nuevos. Muchos de estos productos son productos que incluso puede que ya los estén utilizando y que ya vemos que sí cumplen con esas características de biobasado, ¿no? Vemos, por ejemplo, los T-Wirex 922, 944, 990, 991, que ya tienen un contenido biobasado y que son grados que ya habían sido utilizados de forma muy efectiva anteriormente. Y hay grados nuevos, tales como los Tegofomex de 4 dígitos o el TegoWet 570 Terra y 580 Terra, los cuales tienen un muy alto contenido de biobasado y que son altamente efectivos. Es decir, la materia prima biobasada no está peleada con el alto performance. Y la información regulatoria y de contenido biobasado de todos estos materiales puede estar disponible para ustedes y pueden ponerse en contacto con nosotros sin ningún problema en caso de que lo buscaran, ¿vale? Y por ejemplo, para ver que realmente el performance no está peleado con ser sostenible y sustentable, pues vemos algunos ejemplos. En pantalla vemos un recubrimiento que se aplica en polimetilmetacrilato, y es un recubrimiento poliuretano de dos componentes, de altos sólidos, ¿no? Se aplica y después de que se aplica, pues se hacen dos pruebas. La primera prueba nos verifica que es un producto altamente compatible. Como sabemos, los antiespumantes funcionan por compatibilidad, incompatibilidad. Entonces, este es altamente compatible, verificable por una buena nivelación y una buena apariencia de la película. La referencia a la misma dosificación, pues tiene una reflexión de imagen baja, mientras que con el T-Wirex 990 se tiene una reflexión de imagen muy alta, ¿vale? Y a pesar de que es altamente compatible, sigue siendo altamente eficiente. En la imagen inferior vemos cómo actúa respecto a la microespuma. Es una imagen de microscopio y vemos que el blanco, sin antiespumante, tiene una muy alta concentración de espuma, mientras que con el T-Wirex 990 está libre de ello, ¿no? Es un excelente aditivo y es biobasado. Y por otro lado, tenemos el Tegodisper 685, que también tiene un alto contenido biobasado. En este caso, se está analizando en un sistema de curado ultravioleta. Esta es nuestra primera recomendación cuando hablamos de tintas de curado ultravioleta, de recubrimientos de curado UV, y justamente funciona tanto en pigmentos orgánicos como en pigmentos inorgánicos. En pantalla vemos un concentrado con el 60% de dióxido de titanio, y para hacer la aplicación se lleva a una dilución con el 15% de dióxido de titanio. Vemos en primer lugar que la viscosidad es adecuada. En el caso del Tego Disperse, 685 al 5% de la fórmula. Vemos que después del 5% hay un incremento de viscosidad, entonces ya estaríamos no en niveles óptimos, en el 7.5%, más bien 5% fue el adecuado. Mientras que los niveles de brillo en la aplicación que menciono se mantiene de forma bastante efectiva. Entonces, esto nos lleva a ver justamente o hacer un breve repaso de lo que vimos el día de hoy. Primero, nos encontramos en medio de una crisis socioambiental y una alternativa para poder contrarrestar esta crisis es
la adopción del desarrollo sostenible, hacer esos esfuerzos que puedan llevarnos a que el planeta Tierra tenga una menor factura que pagar, ¿no? Y de esa forma poder incluso mantener los recursos viables por un mayor tiempo. La industria de pinturas puede tener un impacto importante en pro del desarrollo sostenible mediante diversas acciones. Mediante el ajuste de las fórmulas puede ser uno de esos, pero no es la única, ¿no? Siempre y cuando estén entre nuestras posibilidades formular de forma más verde y tomar acciones en pro de una economía verde, podría ser también de gran ayuda. Aunque cabe recalcar que de acuerdo al porcentaje que vimos anteriormente, pues la contribución no solamente tiene que venir de la industria de pinturas, la industria de plástico, lubricantes, fertilizantes, agro, etcétera, todos tendríamos que sumar los esfuerzos. Y a pesar de que la política actual pues se está alejando cada vez más de la agenda verde, pues no podríamos dejar de escatimar los recursos en pro de esto, ¿no? Y bueno, por último, la correcta selección de la materia prima puede reducir el impacto ambiental mientras se mantienen o mejoran el performance y el costo de las formulaciones, ¿vale? La parte ecológica no está peleada con performance, no está peleada con los costos. En ocasiones sí, pero se tendría que revisar caso por caso y encontrar el mejor costo-beneficio a la par de formular de forma verde.